Bajo los muros solemnes de una antigua abadía, donde el silencio parece más pesado que el aire mismo, comienza una historia de secretos y sombras. En esta Inglaterra victoriana, nada es tan sagrado que escape a la ambición humana. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque tras cada oración y cada sombra puede ocultarse una verdad inesperada. Abróchate el abrigo, porque nos adentramos en el misterio. Siempre he creído que hay un silencio particular que se adhiere a los muros de los edificios consagrados. No es la ausencia de ruido, sino una resonancia muda que parece brotar de las piedras mismas, cargadas con las plegarias de siglos y con el rumor apagado de vidas entregadas al recogimiento. Recuerdo haberlo sentido en ciertas iglesias rurales de mi juventud, donde hasta el murmullo del viento parecía respetar un orden más antiguo que el de los hombres. Esa impresión volvió a mi memoria en la ocasión que ahora me dispongo a relatar, pues lo que comenzó como un asunto envuelto en la gravedad de lo sagrado, pronto reveló un trasfondo más oscuro y profano. Aquella jornada en Baker Street había comenzado con la calma propia de los días sin consulta ni visita. Holmes, reclinado en su sillón favorito, jugueteaba con el arco de su violín, mientras yo repasaba un artículo médico en la Lancet. El aire de Londres, pesado por la neblina matinal, se filtraba por las cortinas como una presencia familiar y adormecedora. Nada en ese momento hacía presagiar que nuestra rutina iba a ser perturbada. Fue el timbre, con su breve sacudida metálica, el que anunció la irrupción de lo inesperado. Un sobre lacrado, colocado con deferencia por la mano discreta de la señora Hudson, vino a interponerse entre la serenidad doméstica y el misterio que aguardaba más allá. Holmes rompió el sello con su habitual precisión, desplegando el papel con un movimiento lento que contrastaba con la urgencia de su contenido. La carta provenía de la abadía de St. Anselm, en el condado de Kent, y llevaba la firma temblorosa de su abad. En pocas líneas, pero con gravedad inequívoca, se relataba la muerte de un monje en el claustro, hallado bajo circunstancias inquietantes y aún sin explicación. El abad, consciente del escándalo que semejante hecho podría suscitar en la opinión pública, rogaba la intervención inmediata de Holmes para esclarecer los sucesos y preservar el honor de su comunidad. Al leer aquellas palabras, sentí en el pulso del viejo pergamino algo más que una súplica. Era la voz de un lugar donde lo sagrado había sido violentado por la sombra del crimen. Vi cómo los ojos grises de Holmes se avivaban con una chispa que no era de curiosidad banal, sino de genuina fascinación. «Un asesinato en un recinto monástico, Watson», murmuró. «Es la contradicción más marcada que puede concebirse, la paz absoluta quebrada por la violencia más absoluta». Mientras yo me sentía perturbado por la sola idea de sangre derramada en un lugar destinado a la oración, él parecía hallar en esa paradoja una clave irresistible. La carta pasó de sus manos a la mesa, mientras trazaba mentalmente el esqueleto de un razonamiento aún incipiente. «Debemos partir de inmediato», continuó con voz firme, «pues el tiempo en estos casos es tan importante como el motivo». La serenidad de la mañana se desvaneció en un instante, sustituida por la expectativa de lo desconocido. Mientras observaba a Holmes, ya absorto en la preparación de nuestro viaje, me vi invadido por una reflexión inevitable. Resultaba inquietante que la misma humanidad que había erigido muros para albergar la plegaria pudiera también mancharlos con la huella del crimen. La abadía, en mi imaginación, se alzaba ya como un símbolo ambiguo, refugio de silencio, pero también escenario de pasiones humanas que ningún hábito consigue sofocar del todo. Pensé en cómo lo sagrado no es una muralla contra la ambición, sino apenas un velo que puede desgarrarse al primer contacto con el deseo o el miedo.
Aquella carta, tan sobria en apariencia, había abierto para nosotros la puerta a un misterio que ponía en juego no solo la verdad de un asesinato, sino también el contraste eterno entre la pureza que los hombres buscan y las sombras que siempre los acompañan. El viaje hasta Kent transcurrió entre un silencio reflexivo que solo Holmes interrumpía con breves observaciones sobre los campos que se extendían más allá de la ventanilla. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente la carta del abad, cuyas frases sombrías parecían haber impregnado incluso el aire del tren. Al descender en la estación próxima, una bruma fría nos recibió como si quisiera anticipar la atmósfera que hallamos al aproximarnos a la abadía. Su silueta de piedra se alzaba imponente sobre los prados, envuelta en un halo de solemnidad que imponía respeto aún al más indiferente. Mientras cruzábamos la verja de hierro, sentí una mezcla de reverencia y aprensión, como si estuviéramos penetrando no solo en un lugar consagrado a la oración, sino en el corazón de un misterio que nos observaba en silencio. El hermano portero nos condujo hacia el claustro, donde la penumbra parecía tener consistencia propia. Los arcos góticos proyectaban sombras que se entrelazaban como dedos alargados, y cada paso resonaba con un eco que sugería más compañía de la que realmente teníamos. El olor a cera consumida se mezclaba con la humedad de las piedras, impregnando el aire de una solemnidad que resultaba casi opresiva. Me sorprendió cómo, incluso bajo la luz del día, aquel recinto mantenía un aspecto nocturno, como si las oraciones de siglos hubiesen dejado tras de sí una oscuridad imborrable. Holmes, sin mostrar signo alguno de inquietud, observaba atentamente cada rincón, como si buscara en aquellas piedras mudas las huellas de un drama aún latente. Nos recibió el abad en la sala capitular, un hombre de rostro noble, aunque marcado por el cansancio de las vigilias y el peso de la responsabilidad. Sus palabras fueron suaves, pero en su mirada se adivinaba un temor más profundo que el simple dolor por una pérdida. Era el miedo a que el crimen manchara el honor de toda la comunidad. Nuestro deber es custodiar la paz del espíritu, nos dijo, y sin embargo, la sombra de la violencia ha osado penetrar en este claustro. Hablaba con dignidad, pero sus manos temblaban al rozar el rosario que llevaba colgado. Yo advertí en su gesto la fragilidad de quien sostiene un edificio no solo de piedra, sino de fe, y sabe que un solo escándalo puede hacer tambalear lo que generaciones han construido. Fuimos conducidos a la galería norte, donde el cuerpo del hermano Matías yacía aún cubierto por un sudario. El ambiente estaba impregnado de un silencio pesado, como si los muros mismos se negaran a revelar lo que habían presenciado. Descubrimos, junto al lugar donde había caído el monje, restos de cera derretida en el suelo, como si una vela hubiera sido abandonada en plena combustión. No lejos de allí, un manuscrito medieval aparecía rasgado, sus páginas dispersas como alas quebradas. Aquel contraste, el cuerpo inmóvil y los fragmentos de historia destrozada, me produjo un desasosiego que aún hoy puedo evocar con nitidez. Holmes se inclinó brevemente sobre los restos, sin pronunciar palabra, aunque vi en sus ojos ese destello inconfundible que anuncia la presencia de un enigma a punto de ser desentrañado. Fue entonces cuando Holmes, tras un escrutinio silencioso, se incorporó y murmuró con frialdad. «Esto no es obra de un impulso repentino, Watson. Aquí hay cálculo, intención y, sobre todo, un propósito que excede la violencia misma». Su voz se alzó apenas por encima del murmullo de los monjes que nos rodeaban, y sin embargo adquirió un peso que heló la atmósfera. Yo contemplaba la escena con creciente inquietud. Un monasterio, dedicado a la oración, convertido en escenario de un crimen premeditado. Holmes, en cambio, parecía hallar en esa contradicción la clave inicial de su razonamiento. No ofreció conclusiones definitivas, pero dejó en claro que el caso nos exigiría despojar las apariencias religiosas
para descubrir en el fondo de aquel silencio la huella de ambiciones muy terrenas. La abadía, que a primera vista parecía un recinto de recogimiento y calma, se revelaba ahora como un lugar donde cada rostro ocultaba un matiz inquietante. Holmes, con su perspicacia habitual, insistió en que debíamos observar no solo las pruebas materiales, sino a los hombres que rodeaban al hermano Matías. Había en sus gestos, en sus silencios y en la forma en que nos recibían más claves de lo ocurrido que en las piedras del claustro. Yo mismo percibí que una tensión subterránea recorría a la comunidad como si todos compartieran una misma carga, aunque ninguno se atreviera a nombrarla. El primero en llamar nuestra atención fue el hermano Paulinus, bibliotecario de la abadía. Sus manos temblaban al pasar las páginas, y sus ojos, siempre inquietos, parecían temer que incluso el polvo pudiera arrancar vida a los manuscritos que custodiaba. Su nerviosismo se agudizó al mencionar el pergamino rasgado, hallado junto al cadáver. Observé en él no solo celo por su oficio, sino también una ansiedad profunda, como si aquel crimen lo hubiese herido en lo más íntimo de su identidad. Holmes lo estudió en silencio, y yo advertí en mi compañero la certeza de que aquel hombre ocultaba más que un simple temor académico. Muy distinto era el hermano Gregory, encargado de los jardines. Su porte era recio, y aunque sus labios rara vez se abrían, sus ojos hablaban de un pasado en el que la disciplina monástica no había tenido cabida. Me llegaron rumores de que, antes de vestir el hábito, había conocido la vida áspera de los puertos y que en sus años mozos la violencia no le había sido ajena. Caminaba entre las huertas como si las raíces que plantaba pudieran atar su propia conciencia al suelo sagrado. En su silencio no había serenidad, sino un esfuerzo constante por sofocar recuerdos que aún lo perseguían. Entre todos, el más frágil era el joven Adrian, apenas iniciado en la vida monástica. Su devoción parecía sincera, pero en su mirada brillaba un miedo que iba más allá del dolor por la muerte del hermano Matías. Hablaba poco, con voz insegura, y sus gestos revelaban la inquietud de quien teme ser descubierto en un pensamiento oculto. Holmes lo observó con particular interés, como si en aquel temblor juvenil pudiera hallarse una clave inadvertida. Yo, por mi parte, sentí compasión. No era la culpa lo que lo marcaba, sino la vulnerabilidad de un alma demasiado joven para comprender el peso del silencio que lo rodeaba. En contraste con los monjes, Lord Halberton irrumpía con la arrogancia de quien se sabe indispensable. Era el patrono de la abadía, y su familia había mantenido durante generaciones una relación ambivalente con ella. Apoyo económico, sí, pero también reclamaciones sobre las tierras que circundaban el recinto. Halberton se mostraba orgulloso, casi altivo, y hablaba de los monjes como si fueran administradores de su patrimonio más que siervos de Dios. La tensión en sus palabras revelaba resentimientos antiguos, agravados por pleitos sobre herencias y derechos de propiedad. No era un extraño para la abadía, sino una presencia constante, casi una sombra que se extendía sobre cada muro. Fue entonces cuando comprendimos la magnitud del trasfondo. Todo giraba en torno a un manuscrito fundacional, documento que no solo recogía la historia del monasterio, sino que definía la legitimidad de sus posesiones. La disputa por aquel pergamino había dividido silenciosamente a la comunidad y al patrono. Lo que para los monjes era una reliquia espiritual, para Halberton representaba una amenaza a sus reclamaciones históricas. El hecho de que un fragmento apareciera desgarrado junto al cuerpo del hermano Matías arrojaba una luz siniestra. El crimen no era un hecho aislado, sino la manifestación visible de un conflicto larvado durante generaciones. Al observar aquel cuadro de personajes, sentí un desasosiego difícil de describir. Allí se entrelazaban la fe sincera de algunos, el peso de pecados pasados en otros y la codicia disfrazada de nobleza en un tercero. La abadía,
que debía ser lugar de pureza, se convertía así en un crisol de pasiones humanas, tan contradictorias como inevitables. Yo, que había visto la guerra y sus horrores, reconocí en aquellos hombres la misma fragilidad que en los soldados a punto de enfrentarse al enemigo. Cada uno llevaba dentro una batalla secreta. Y supe entonces que la muerte del hermano Matías no era más que el comienzo de un drama aún más profundo. Cuando el abad nos condujo hacia la biblioteca, comprendí de inmediato por qué aquel recinto ocupaba un lugar tan central en el misterio. La pesada puerta de roble estaba cerrada con llave, y según nos aseguraron, lo había estado en el momento mismo del crimen. La llave permanecía bajo custodia, y sin embargo los indicios apuntaban a que alguien había penetrado en la sala aquella fatídica noche. Holmes pasó sus dedos por la cerradura con un gesto de fría atención, sin pronunciar palabra. Yo, en cambio, sentí un estremecimiento al pensar que nos encontrábamos ante un espacio inviolable, donde sin embargo se había gestado parte de la tragedia. El interior de la biblioteca era solemne hasta el exceso. Los estantes de roble se alzaban como columnas oscuras, cargados de incunables cuyo polvo parecía testimonio de siglos de oración y estudio. El aire era denso, impregnado de pergamino y cera, y el silencio tan absoluto que cualquier respiración parecía irreverente. No pude evitar la sensación de que aquel lugar estaba habitado por una memoria que se resistía a desaparecer. Holmes caminaba lentamente entre las hileras de libros, observando con ojos clínicos, mientras yo me dejaba llevar por una impresión más espiritual, convencido de que las sombras allí presentes guardaban un secreto que aún no querían revelar. Fue Holmes quien interrumpió mi ensimismamiento al detenerse ante un estante de volúmenes medievales. Con un gesto preciso, empujó una moldura apenas perceptible, y de pronto un panel cedió, revelando un angosto pasadizo en la piedra. Un aire húmedo y rancio emergió del hueco, como el aliento de algo que había permanecido largo tiempo oculto. El abad palideció, pues juraba ignorar aquella entrada. Para Holmes, en cambio, no había sorpresa, sino confirmación. Alguien había encontrado en aquel pasaje el acceso perfecto para vulnerar la seguridad de la biblioteca. Yo, al contemplar aquella abertura, sentí que los muros de la abadía guardaban más secretos de los que su comunidad estaba dispuesta a admitir. Entre las mesas de lectura, Holmes recogió con sumo cuidado una vela que había quedado consumida solo hasta la mitad. El pabilo ennegrecido indicaba que había sido extinguida bruscamente, no por el curso natural de la combustión. «Una interrupción, Watson», dijo en voz baja. Un movimiento imprevisto que obligó a quien la portaba a apagarla antes de tiempo. Aquella observación, que a mí me habría parecido trivial, adquiría en labios de Holmes un peso singular. Comprendí que la duración de la llama podía marcar la diferencia entre la verdad y la falsedad de las coartadas que aún escucharíamos. Era como si aquella pequeña luz truncada guardara la cronología precisa del crimen. No lejos del pasadizo, Holmes se agachó para mostrarme un detalle que mi vista había pasado por alto. Impresiones irregulares en la piedra, todavía húmedas. Eran huellas recientes, tal vez de botas arrastradas con prisa. La humedad sugería que provenían del exterior, quizá del jardín o del claustro, introducidas a través del pasaje secreto. Acaricié con la mano aquel rastro frío y tuve la sensación de tocar el vestigio de una presencia invisible, alguien que había caminado allí mientras todos dormían. Holmes, con su serenidad inmutable, anotó la dirección y la forma de las marcas, como si cada pisada fuese una palabra escrita en un idioma que solo él sabía descifrar. Aquella combinación de puerta cerrada, pasajes ocultos, velas extinguidas y huellas frescas me envolvía en una atmósfera que rozaba lo espectral. Confieso que, por un instante, pensé en las historias de apariciones que circulaban entre los monjes. El silencio denso de la biblioteca
parecía propicio para imaginar fantasmas. Holmes, sin embargo, me reprendió con una sola mirada. «El temor, Watson, es el mejor disfraz de la mentira», murmuró. Sus palabras me devolvieron a la lógica, aunque no disiparon del todo mi inquietud. Comprendí entonces que el enigma no residía en apariciones sobrenaturales, sino en la fría inteligencia de un culpable que sabía manipular tanto los objetos como las emociones de quienes lo rodeaban. Pronto comenzaron a llegarnos comentarios apenas murmurados por los pasillos de la abadía. Algunos monjes aseguraban haber visto, en la penumbra de los claustros, la figura blanca y solemne de quien identificaban como el abad fundador. Lo describían con voz temblorosa, como si la visión hubiera sido tan real que aún conservaban en sus ojos la estampa espectral. Para hombres acostumbrados al recogimiento, aquello equivalía a un signo de mal augurio. Yo escuchaba sus relatos con una mezcla de respeto y escepticismo, consciente de cómo el miedo puede transformar la sombra más banal en un presagio aterrador. Sin embargo, no pude evitar sentir cómo la atmósfera se volvía más opresiva con cada repetición del relato. Holmes, que había prestado atención a los testimonios sin interrumpirlos, permanecía impasible. Ni una sola de sus facciones delataba asombro o duda. Al concluir los monjes sus descripciones, se limitó a asentir cortésmente y a observarlos con una mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras. «La imaginación es un excelente aliado del engaño», murmuró después en privado. «Y en un entorno como este, basta con una figura blanca y el silencio de la noche para dar vida a cualquier fantasma». Yo percibí que, aunque rechazaba de plano la explicación sobrenatural, había algo en su actitud que lo mantenía en alerta. No la visión del espectro, sino el uso que alguien podía estar haciendo de esa visión. El rumor del fantasma se extendió con la rapidez de un incendio en la hierba seca. Cada monje añadía un matiz distinto, y pronto la abadía entera pareció habitada por una expectación casi febril. Las oraciones se tornaban más solemnes, los pasos más cautelosos y las miradas más evasivas. Incluso yo, que intentaba aferrarme a la razón, me descubrí mirando a mi alrededor en los corredores oscuros, como si esperara ver surgir de la piedra a la figura anunciada. La tensión espiritual era palpable. El miedo colectivo había trastornado la rutina monástica, y lo que antes era silencio devoto se transformó en un silencio inquietante, cargado de presagios. Fue en la lavandería donde se halló un objeto que parecía dar cuerpo a las habladurías. Una túnica blanca, manchada de barro en los bajos, reposaba aún húmeda sobre una pila de ropa sin lavar. El hallazgo corrió como pólvora entre los monjes, quienes vieron en aquella prenda la prueba definitiva de que el espectro había caminado por los claustros. El barro, adherido en gruesas vetas, sugería un tránsito reciente por los jardines encharcados tras la lluvia. Yo mismo, al contemplar aquella tela que brillaba bajo la tenue luz, sentí un escalofrío, pues la coincidencia con los relatos era demasiado exacta para ser casual. Holmes tomó la túnica con gesto calculado, examinándola con una serenidad que contrastaba con el murmullo excitado que nos rodeaba. Holmes, tras un escrutinio minucioso, se detuvo en las costuras del hábito. Con la yema del dedo señaló un punto discreto, donde el hilo, lejos de ser tosco y antiguo como los que solían emplear los monjes, revelaba una técnica moderna de confección. «Esto no pertenece a la sacristía», declaró en voz baja, pero con firmeza. Sus palabras se impusieron sobre el murmullo como un martillo. De pronto, la túnica, que hasta entonces parecía una reliquia animada por lo sobrenatural, se convirtió en una prueba de artificio humano. Yo observé a los presentes. Algunos bajaron la mirada con alivio, otros con desconfianza. Para mí fue una lección de cómo lo tangible puede ser disfrazado de leyenda, y de cómo la mentira, cuando adopta forma visible, se infiltra con mayor eficacia que cualquier sombra. Lord Halberton,
nos recibió con la arrogancia propia de quien está acostumbrado a que su palabra pese más que cualquier prueba. Vestía con esmero, y su porte parecía diseñado para imponerse. Con voz firme y sin un atisbo de vacilación, aseguró haber permanecido en su mansión durante toda la noche en que se produjo el crimen. Habló de criados que podían confirmarlo, de horarios cumplidos con precisión, de una velada tranquila interrumpida tan solo por la lectura y el sueño. Yo, que he escuchado en los campos de batalla declaraciones de inocencia tan categóricas como inútiles, advertí en su seguridad un matiz inquietante. La convicción con que hablaba parecía destinada a reprimir cualquier sospecha antes de que germinara. No tardamos en escuchar versiones que contradecían el relato del noble. Varios campesinos afirmaban haber visto su figura, rondando los alrededores del claustro aquella misma noche, envuelto en una capa que apenas dejaba distinguir su rostro. Uno de ellos aseguró reconocer su andar característico, otro, su sombrero de ala ancha. La coincidencia de las descripciones resultaba difícil de ignorar. Yo mismo, al escucharlas, me vi dividido entre la lógica de Holmes, que aguardaba paciente sin pronunciarse, y la fuerza de unos testimonios que parecían emanar de una memoria colectiva. Era evidente que, al menos en la percepción popular, Lord Halberton no había permanecido en la seguridad de su mansión. Holmes, sin dejarse arrastrar por la emoción de los relatos, pidió detalles al propio Halberton con una calma implacable. Quiso saber a qué hora se había retirado, qué libro había leído, cuánto tiempo había permanecido encendida la lámpara de su estudio. El noble respondió con aplomo, pero a medida que Holmes lo acorralaba con minucias, su relato comenzaba a mostrar pequeñas fisuras. Hubo un titubeo al hablar de la hora exacta en que se recogió, una contradicción sobre qué criado lo había visto antes de dormir. Yo contemplaba la escena con la fascinación de quien presencia cómo un edificio sólido empieza a mostrar grietas imperceptibles que sin embargo revelan su fragilidad interior. Fue entonces cuando Holmes, con voz apenas más alta que un susurro, sugirió una hipótesis desconcertante. Alguien pudo haber imitado la figura de Lord Halberton. Un porte distinguido, un sombrero reconocible y una capa que disimula el rostro bastan para engañar a la distancia, explicó. La idea me sorprendió, pues de inmediato comprendí cuánto dependemos de rasgos superficiales para identificar a los demás. Si alguien había reproducido su silueta con ese propósito, no solo intentaba culpar al noble, sino también sembrar en la comunidad una confusión deliberada. Aquella sospecha, lejos de eximirlo por completo, abría un campo aún más enrevesado de dudas. La pieza más comprometedora apareció en los jardines de la abadía. Un reloj de bolsillo, lujoso pero roto, cuyo diseño llevaba grabadas las iniciales de Lord Halberton. Había caído entre la hierba húmeda, y el cristal resquebrajado mostraba la violencia de un golpe reciente. Al presentárselo, el noble palideció por primera vez. Alegó desconocer cómo había llegado allí, pues aseguraba haberlo perdido tiempo atrás. La explicación sonó débil, y vi en Holmes una chispa de interés renovado. El objeto, lejos de ser una simple pertenencia extraviada, se convertía en un símbolo de contradicción. Si Halberton decía la verdad, alguien había tenido acceso a sus pertenencias. Si mentía, aquel reloj era el testigo mudo de su proximidad al claustro en la noche del crimen. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, no pude evitar pensar en lo endebles que resultan las apariencias sobre las que los hombres erigen su honor. Halberton parecía un caballero intachable, sostenido por su rango y su herencia, pero bastaba un objeto hallado en el lugar equivocado para resquebrajar la imagen laboriosamente construida. Recordé a soldados que en el campo de batalla se aferraban a medallas y uniformes, como si fueran prueba de su valentía, cuando en realidad ocultaban fragilidades humanas. Así también el noble,
con su voz firme y sus gestos seguros, se revelaba como un hombre vulnerable a la sospecha. Comprendí entonces que la verdad no se mide por la seguridad con que se afirma, sino por las grietas que inevitablemente surgen cuando la máscara comienza a desmoronarse. Esa tarde, en la penumbra del claustro, Holmes decidió repasar conmigo los movimientos de la noche del crimen, como si quisiera grabarlos en la piedra misma. Se detuvo primero en el rastro de cera, señalando la posición de las velas y la dirección en que la luz debió proyectarse. Luego, con la precisión de un cartógrafo, describió el trayecto desde la biblioteca hasta la galería norte, incorporando el uso del pasadizo oculto tras los estantes. Me sorprendía la frialdad con que reconstruía cada gesto, como si pudiera ver al asesino caminar entre nosotros. Yo, en cambio, percibía la extraña contradicción entre la serenidad de su razonamiento y el horror que evocaba en mi imaginación. Holmes, reloj en mano, recorrió de nuevo el pasaje secreto. Calculó cuántos minutos eran necesarios para recorrerlo sin ser oído, cuánto tiempo requería manipular un manuscrito y luego apagar una vela sin dejar rastro. El asesino contó con escasos márgenes, me dijo, y sin embargo, obró con seguridad. Eso nos habla de alguien familiarizado con la abadía. Yo observaba cómo ajustaba los segundos con exactitud casi militar, y comprendí que cada detalle, por nimio que pareciera, se convertía en pieza fundamental de la cronología. En su mente, el crimen se reducía a una secuencia de intervalos que, al encajar, revelarían al culpable. Al regresar a la biblioteca, Holmes examinó de nuevo los restos del pergamino rasgado. Señaló con su dedo la irregularidad de los bordes. No era un desgarro accidental, sino intencionado. «Observe, Watson», indicó. «Las fibras se quiebran en direcciones distintas. Alguien arrancó con precisión el pasaje que le interesaba». Me incliné sobre el texto fragmentado y advertí en él la violencia contenida de un acto cuidadosamente dirigido. El hermano Matías, protector de aquellos documentos, debía de haber sorprendido al intruso en plena labor, y pagó con su vida. La idea me estremeció, mientras Holmes seguía observando el pergamino con la atención de quien lee en las ruinas el mapa de un propósito oculto. Mientras recorríamos de nuevo la galería, me atreví a comentar el efecto que el rumor del fantasma ejercía sobre los monjes. Le hablé de la sinceridad de su fe, de cómo buscaban en la devoción un refugio frente a la angustia del crimen. Holmes sonrió levemente, sin ironía, pero con ese matiz de frialdad que lo caracterizaba. «La fe puede ser fuente de consuelo, Watson», dijo, «pero la superstición es la venda que el culpable coloca sobre los ojos de la razón». Me sentí obligado a replicar, defendiendo la necesidad humana de símbolos y esperanza, pero sus palabras me dejaron pensando en cómo, en efecto, el temor podía ser manipulado con más eficacia que cualquier cerradura. Holmes se detuvo de improviso frente a un ventanal y con voz firme resumió lo que había visto. «El engaño, Watson, se alimenta de apariencias. Un hábito manchado puede simular un espectro. Un testimonio a medias puede erigir una coartada, y un manuscrito rasgado puede parecer un accidente. La clave es distinguir lo fingido de lo real». Me impresionó la seguridad con que lo afirmaba, como si todo el caso fuera para él un ejercicio de despojar máscaras. Yo, en cambio, sentía que cuanto más se descubrían las falsedades, más insondables se volvían las motivaciones que las inspiraban. Fue entonces cuando Holmes me mostró la conclusión más perturbadora de su análisis. El fragmento arrancado del manuscrito, explicó, contenía una referencia a los derechos históricos de las tierras en disputa entre la abadía y la familia Halberton. Alguien intentó borrar un linaje vergonzoso, ocultar la huella de un antepasado que no debía figurar en la memoria de estos muros, declaró. Comprendí al instante la gravedad de sus palabras. El crimen no solo había sido cometido para silenciar a un monje, sino para manipular la historia misma.
y mientras lo escuchaba, sentí que los claustros no guardaban únicamente plegarias, sino también secretos de sangre y poder que nadie quería reconocer. Jamás olvidaré la impresión de aquella reunión solemne en la galería norte. Bajo las altas bóvedas de piedra, los monjes se alineaban en silencio, con sus rostros tensos por la ansiedad. Entre ellos se hallaba el abad, grave y fatigado, y a un lado, Lord Halberton, cuyo porte altivo parecía desafiar tanto a los hombres como a la verdad misma. La penumbra de la tarde, filtrada por los vitrales, otorgaba a la escena un aire casi litúrgico, como si estuviéramos a punto de presenciar un juicio ritual más que una investigación. Yo mismo sentí el peso del crimen como una sombra palpable, suspendida en el aire, aguardando la palabra que la disiparía o la haría más densa aún. Holmes se adelantó con calma hasta el centro del claustro, y el leve roce de sus pasos sobre la piedra bastó para imponer silencio absoluto. Con esa serenidad cortante que le era propia, declaró que había llegado el momento de exponer la secuencia completa de los hechos. No levantó la voz, pero cada palabra suya resonó con la claridad de una campana en la conciencia de los presentes. No se trata de conjeturas vagas, dijo, sino de pruebas precisas que, unidas, forman el retrato de un crimen calculado. Yo lo observaba, consciente de que aquella revelación no solo implicaba descubrir un culpable, sino desnudar las pasiones ocultas de todo un recinto consagrado al silencio. Tras un instante de expectación insoportable, Holmes dirigió su mirada hacia el hermano Paulinus. El bibliotecario, hasta entonces encogido en un rincón, alzó los ojos con un brillo de incredulidad. «Fue usted, hermano», sentenció Holmes, «quien dio muerte a Matías». Un murmullo de espanto recorrió a los monjes como un viento helado. Paulinus negó con un movimiento torpe de la cabeza, pero su rostro ya había perdido el color. Yo sentí un estremecimiento al ver cómo el hombre que había custodiado con celo los manuscritos se revelaba ahora como su verdugo. No era la ira la que lo había conducido, sino un propósito más profundo que aún aguardaba ser expuesto. Holmes, sin conceder tregua, señaló a Lord Halberton. Explicó que el noble había ejercido presión sobre Paulinus, instigándolo a manipular los registros de la abadía para borrar toda referencia que comprometiera a su linaje. Sin embargo, lo que comenzó como obediencia al poder externo se mezcló con la ambición personal del bibliotecario, que vio en el pergamino una oportunidad para hacerse indispensable. Así, Paulinus se convirtió en instrumento y actor al mismo tiempo, dominado tanto por la sombra del noble como por su propio deseo de control intelectual. La revelación sumió a la asamblea en un silencio aún más pesado, pues mostraba cómo la codicia puede corromper tanto a los poderosos como a los que sirven a la verdad. Holmes prosiguió con calma inexorable. Relató cómo Paulinus había ideado el disfraz del fantasma del abad fundador para sembrar terror y desviar toda sospecha hacia lo sobrenatural. La túnica embarrada, el resplandor blanco en la penumbra, todo había sido dispuesto con cálculo para manipular la imaginación de los monjes. Al escuchar estas palabras, vi en los rostros de los religiosos una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber cedido al miedo, alivio por descubrir que la aparición no era sino un ardid humano. A mí me impresionó la astucia de un hombre capaz de transformar la fe en superstición para encubrir su crimen. Finalmente, Holmes reveló el detalle decisivo: la vela hallada en la biblioteca, apagada a medias. Su grado de combustión no correspondía a la hora que Paulinus había intentado imponer como coartada. «El tiempo», dijo Holmes con tono grave. «Ese juez inflexible contradice sus palabras. El derretimiento incompleto demuestra que el crimen ocurrió antes de lo que usted quiso hacer creer». Aquella sencilla observación desmoronó la última resistencia del bibliotecario. Yo vi cómo sus hombros se hundían y sus manos temblaban,
mientras los presentes comprendían que la luz interrumpida de una vela había iluminado la verdad oculta en las sombras del claustro. Apenas Holmes terminó su exposición, el hermano Paulinus se desplomó como si la verdad hubiera desgarrado en un instante todas las defensas que había erigido. Su rostro, hasta entonces tenso y contenido, se cubrió de lágrimas incontenibles. Balbuceó frases entrecortadas, primero negando, luego admitiendo con voz quebrada lo que ya nadie dudaba. Confesó haber sorprendido a Matías en el claustro, entorpeciendo sus planes de manipular el pergamino. En su desesperación, la violencia se impuso al deber monástico, y con un solo golpe apagó la vida del hermano. Sus palabras se deshacían entre sollozos, y cada confesión parecía arrancada no por la persuasión de Holmes, sino por el peso insoportable de su propia culpa. En su relato emergió la figura de Lord Halberton, cuya influencia había sido decisiva. Paulinus confesó que el noble lo había incitado a alterar los registros, presionándolo con promesas y amenazas veladas. Sin embargo, insistió en que la mano final que desgarró el manuscrito fue la suya, y que la violencia no obedeció a ninguna orden, sino a su propia ambición. Él plantó la semilla, murmuró, pero yo la regué con mi soberbia. El silencio que siguió a esa frase fue más elocuente que cualquier juicio, pues mostraba la trágica confluencia entre poder y debilidad humana, donde la instigación y la elección personal se funden en un mismo crimen. El abad, profundamente conmovido, se adelantó entonces con paso vacilante. Su rostro reflejaba no solo dolor, sino también un temor más práctico, el escándalo que aquel crimen podía provocar en el exterior. Con voz quebrada por la emoción, rogó a Holmes y a mí que tratáramos el caso con la mayor discreción posible. La verdad ya ha sido revelada a quienes deben cargar con ella, dijo, pero el mundo exterior no comprendería que un monasterio pueda ser escenario de semejante horror. Yo percibí en su súplica la mezcla de compasión por su comunidad y el instinto de preservar intacta una honra que, en lo íntimo, ya había sido herida para siempre. Tras la confesión y el ruego del abad, el claustro pareció volver gradualmente a su silencio habitual. Los monjes regresaron a sus celdas y las oraciones se reanudaron con un fervor más apagado. Sin embargo, aquel silencio ya no era el mismo. Se había cargado de un peso invisible, como si la piedra misma guardara memoria de lo ocurrido. Al caminar por la galería, sentí que cada eco de mis pasos llevaba consigo la sombra de Matías y el arrepentimiento de Paulinus. La calma había retornado, sí, pero no era la calma de la inocencia, sino la de una herida cubierta que aún supura bajo el hábito de la rutina. En mis notas de aquella noche, escribí que ni siquiera los muros consagrados a la oración están a salvo de las pasiones humanas. La ambición, disfrazada de celo intelectual o de deber histórico, había encontrado su lugar en un claustro donde uno esperaría solo devoción y pureza. Pensé en cómo el crimen de Paulinus no era distinto en esencia a los que Holmes y yo habíamos presenciado en Londres. La misma codicia, el mismo miedo, la misma lucha por borrar un pasado incómodo. La diferencia estaba en el escenario, y por ello resultaba aún más doloroso. Comprendí entonces que el crimen, como la sombra, no respeta fronteras, penetra con igual facilidad en tabernas y en templos, en palacios y en monasterios. El viaje de regreso a Londres transcurrió en un silencio reflexivo, interrumpido apenas por el traqueteo monótono del tren. Yo contemplaba a mi compañero, que permanecía con los ojos cerrados, como si cada vibración de los rieles reforzara su concentración interior. A mí, en cambio, me asaltaban recuerdos de la abadía, las piedras húmedas, el eco de los pasos, la confesión quebrada de Paulinus. Al llegar a Baker Street, la familiaridad del entorno londinense me produjo una sensación ambivalente. Alivio por volver a lo conocido,
pero también una suerte de melancolía, pues sabía que aquel silencio claustral nos acompañaría mucho más allá de las murallas que dejamos atrás. La ciudad nos recibió con su habitual bullicio, indiferente a los secretos que habíamos descifrado. Ya instalados de nuevo en nuestro gas hogar, me vi impulsado a tomar la pluma para consignar lo sucedido. No era un mero afán de crónica, sino la necesidad de fijar en palabras lo que de otro modo corría el riesgo de diluirse en la memoria. Mientras escribía, descubrí que la tinta no solo recogía hechos, sino también la atmósfera densa de la abadía, el miedo, la superstición, la verdad desnudada. Cada frase me acercaba al contraste entre la paz que aquellos muros debían inspirar y la sombra de ambición que los había contaminado. Sentí, al redactar, que no solo relataba un crimen, sino también una herida moral difícil de cerrar. Holmes, que me observaba mientras escribía, interrumpió de pronto mi tarea con una sentencia breve y fría. La fe de los hombres no se destruye por un asesinato, Watson. Lo que la quebranta es la mentira que lo acompaña. Su voz no mostraba emoción, pero en sus palabras resonaba una lucidez cortante. Comprendí que, para él, lo ocurrido en la abadía era un ejemplo de cómo el engaño corroe más profundamente que la violencia misma. Mientras un crimen puede ser castigado y reparado, la falsedad sembrada en el corazón de una comunidad permanece como veneno invisible. Aquella reflexión me impresionó, pues mostraba que, más allá de la lógica del caso, Holmes había captado la dimensión moral de lo ocurrido. Al concluir mis notas, me descubrí pensando en la abadía no como un lugar de paz, sino como un espacio marcado para siempre. El silencio que allí reinaba ya no era fruto exclusivo de la oración, sino de un recuerdo que ni el tiempo ni la liturgia lograrían disipar. Imaginé a los monjes recorriendo de nuevo las galerías, llevando consigo la sombra de Matías y el remordimiento de Paulinus, y comprendí que ese eco acompañaría cada plegaria. Para mí, aquel caso fue la prueba de que los muros más sagrados no logran contener del todo las pasiones humanas, y que incluso el silencio puede transformarse en testigo de un misterio imborrable. Este epílogo cierra el relato con un tono melancólico y filosófico, enlazando la reflexión de Holmes con la visión personal de Watson y dejando resonar el eco del claustro en la memoria del lector. Al dejar atrás la penumbra de la abadía, comprendí que no todo misterio se resuelve con la fría luz de la razón. Hay silencios que persisten, heridas invisibles que ni el tiempo ni la justicia logran cerrar. Tal vez, en los ecos de esos muros, seguirá resonando la memoria de lo que los hombres son capaces de ocultar y de perder. Y tú, al escuchar esta historia, ¿crees que la mayor culpa residía en las manos que ejecutaron el crimen o en las sombras que lo instigaron? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta reflexión final te ha conmovido, te invito a dar un like, compartir esta historia con quienes disfrutan del misterio, dejar tu propia visión en los comentarios y suscribirte para seguir explorando, juntos, las sendas ocultas de la intriga.